el artículo 98 nos dice, solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades. Miren, dice, la solicitud de declaración de nulidad, cuando se trate de una nulidad relativa, porque estamos hablando de formalidades, no de fondo, tiene que estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, pues deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia, ¿ok? Aquí te están dando el tiempo donde se produjo este vicio para poder sanearlo o que se convalide. ¿Cuándo se convalida? Pues cuando no dijiste nada, ¿verdad? Ni ahora sí que ni por escrito presentaste la invalidación que pretendías, pero tampoco te presentaste verbalmente antes del término de esta audiencia. Ujú. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101, se ordenará su reposición. Vamos a ver cuál es la diferencia entre saneamiento y convalidación. Saneamiento. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este código podrán ser saneados, ¿ya vieron? ¿Cómo se sanea un acto procesal? Repones el acto, rectificas el error o realizas el acto omitido a petición del interesado. Entonces, miren, yo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de, ustedes me van a decir cuál de las tres es, ¿ok? Si en este caso se está reponiendo el acto, se está rectificando el error o se está realizando el acto omitido a petición del interesado. Resulta que el Ministerio Público omite en etapa intermedia, durante la fase escrita, hacer descubrimiento probatorio de un medio de prueba. Llegamos a la audiencia intermedia, el juez de control le pregunta al defensor, ¿le fueron descubiertos probatoriamente todos los medios de prueba que constan en la carpeta? Y el defensor dice no. Se agacharon la pericial de tal, se agacharon la testimonial de tal. Están de acuerdo que estamos en presencia de una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque un acto no fue, ¿no?, hecho conforme a las reglas formales que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces yo les pregunto, licenciada Diana, estaríamos en presencia de una nulidad relativa que podría ser saneada. ¿Cómo? Reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido. ¿Cuál de las tres? ¿Cuál es la T? Aviéntense, licenciados, ¿cuál es? Errar es de humanos. ¿A Pues sí, poco no? en Ajá. este caso se trata de que fue una omisión, pues Ujú. realizando el acto omitido. La lógica de la licenciada Giovanna es maravillosa. ¿Ya vieron? ¿Ven lo que pasa por leer tanto? Muy bien, licenciada, actuaste con lógica, por eso pudiste responder la pregunta. Entonces, ¿qué se haría? El juez de control, ¿qué le va a decir al Ministerio Público? Ay, Ministerio Público, qué lindo, mira qué bonito eres. Realiza el acto omitido. Voy a suspender la audiencia intermedia para efectos de que tú, Ministerio Público, realices el acto omitido, que significa descubrir probatoriamente, ¿verdad?, a la defensa y al acusado los medios de prueba que te agachaste en la etapa, ¿no?, en la fase escrita de la etapa intermedia. Qué lindo Ministerio Público, ¿verdad? Adelante, realiza el acto omitido. ¿Ya vieron? Y entonces cuando realizan el acto omitido, se sanea, ¿ya vieron?, este acto y por lo tanto desaparece la nulidad del acto. ¿Ya vieron? Como pin, como si fuera una varita mágica, tin, y desaparece el acto omitido. Y vean lo que dice después. La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquiera de sus actuaciones, lo va a comunicar al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, que no puede ser mayor de 3 días. Si el acto no quedara saneado en dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. O sea, generalmente pues va a declarar la nulidad, ¿no? La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento de oficio o a petición de parte los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados, ¿no? Entonces,
El Ministerio Público no había descubierto probatoriamente, pero sí, eso es irregular, pero no, se saneó el acto a través de descubrir probatoriamente la pericial que le faltaba o la testimonial que le faltaba, y entonces se consiguió su fin respecto de todos los interesados, ¿de acuerdo? Ujú. Podría ser que hubiera una nulidad relativa, pero de todos modos se consiguió el fin respecto de todos los interesados, pues ya está saneado el acto. Ahora vamos a ver la convalidación. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este código que afectan al MP, la víctima ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto. Es decir, a mí me pregunta el juez de control en la audiencia intermedia, yo soy la defensa, le fueron descubiertos probatoriamente todos los medios de prueba y yo digo que sí o no digo nada, ¿verdad? Pues ya vieron, pues si ustedes, ¿no? Medio güey, pues entonces ya no es mi problema, ¿verdad? Porque tú ya estás convalidando el acto, ¿ya vieron? De forma expresa o tácita. O sea, bye. Luego dice, ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento. Nadie se dio cuenta de la nulidad relativa, pues no conocen el código, no saben derecho procesal penal, no saben penal, ay, pónganse a estudiar, ¿verdad? Ya se fregaron, ¿ya me entienden? O sea, se sanea, es cuando ustedes no hacen nada ante una irregularidad. Si no hacen nada, o sea, no sé, el banco les cobra más, ustedes no lo hacen de emoción, ya convalidaron y pasa un tiempo, están convalidando, ¿ya vieron? Dentro de las 24 horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiera estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. Tienes 24 horas. Si no estuviste presente o no participaste en ese acto procesal para solicitar el saneamiento, ¿no? De la nulidad relativa. ¿No lo haces? En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido conocimiento. O sea, todavía le pueden dar chance, pero tienen que haber ocurrido circunstancias especiales. Y por eso no pudo advertir en forma oportuna la nulidad. Lo anterior siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o de la víctima. ¿Ok? Declaración de nulidad. Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto en cualquier momento, el órgano jurisdiccional a petición de parte en forma fundada y motivada deberá declarar su nulidad señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere además que se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes. ¿Están de acuerdo que si no se hace descubrimiento probatorio, alguna de las partes, pues obviamente hay una afectación real? Y no sé si ustedes concuerden conmigo, el Código Nacional de Procedimientos Penales en ese sentido es muy desigual. ¿Por qué? Porque al acusado le da chance de hacer descubrimiento probatorio hasta llegar a la audiencia intermedia. ¿Están de acuerdo? A las demás partes no. Ministerio Público y víctima ofendido o hacen descubrimiento probatorio antes o bye. O sea, ¿por qué bye? Porque les van a hacer que atiendan la nulidad relativa a través de reponer el acto, pero les van a dar vista al superior jerárquico y creo que en el caso de la víctima va a haber una sanción disciplinaria, ¿saben? Entonces, es decir, va a haber consecuencias. El imputado, de acuerdo al, creo que es el 240 de Código Nacional de Procedimientos Penales, puede hacer descubrimiento probatorio hasta la audiencia intermedia. ¿Eso qué quiere decir? Que sin que haya una nulidad relativa, él puede, ¿no? Cuando le preguntan al Ministerio Público, el acusado hizo su descubrimiento probatorio y el acusado diga que no, en ese momento se puede suspender la audiencia para efectos de hacer descubrimiento probatorio por parte de la defensa, pero nunca va a haber una nulidad relativa ni se le va a hacer nada a la defensa. Es decir, ellos tienen chance hasta allá, lo cual desde mi punto de vista pues es una desigualdad procesal importante, ¿verdad? Yo que siempre estoy del lado de la autoridad, me da coraje, ¿verdad? ¿Por qué le das chance, verdad? Y va a haber una afectación, y eso es a lo que voy. A mí me parece que sí hay una afectación real a las partes y les voy a decir por qué. Porque aunque en audiencia intermedia se vaya a suspender para efectos de el descubrimiento probatorio de parte de la defensa, si la defensa decidió
que no incorporar a la carpeta de investigación sus medios de prueba, llámese documentales, testimoniales o periciales, el Ministerio Público y la víctima ofendido durante toda la fase escrita de la etapa intermedia no conocen cuáles son los medios de prueba de la defensa. O sea, existe un escrito de acusación de parte del Ministerio Público, existe un escrito de contestación, ¿no? De parte de la víctima. Pero una vez más, la defensa y el acusado pueden no contestar a pesar de tener medios de prueba que van a presentar en la audiencia intermedia. Y ahí me parece que a veces los jueces fallan en el sentido de que el código es muy claro cuando habla de actuación ¿no? del acusado en la fase escrita de la etapa intermedia. Y te dice que puedes manifestarte sobre vicios formales del escrito de acusación en ese momento o hasta la audiencia intermedia. Pero eso dice, ese es el chance que te da. Pero dice que si tú vas a presentar medios de prueba en la intermedia, tú tendrías que hacerle de conocimiento a las otras dos partes a través de un escrito de contestación de acusación, que yo creo que ya en muchos casos se da, pero en muchos casos yo durante mucho tiempo decía, ¿y por qué los jueces no le exigen a la defensa si lleva medios de prueba propios que haga esta contestación de acusación? Porque entonces deja en estado de indefensión a las otras partes que llegan a una audiencia intermedia sin conocer los medios de prueba de la defensa. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan de esto? Y si hay una afectación real a las otras partes. ¿Lo habían pensado o no? ¿O les vale? A ver, licenciados, díganme si les vale o no. Licenciada Carolina, ¿qué opina de lo que estoy diciendo? Nada más se ríe, pero no me pela. Ándale, licenciada Carolina, ¿qué opina de lo que estoy diciendo? ¿O es puro choro? Y ya la aburrí. La licenciada Paul, contésteme. Buenos días, Liz. Ah, como decía Carolina. Yo dije, Le ¿quién dije Carolina? Carolina, perdón, Cecilia, pero me acordé de su apellido. Es que no sé por qué no se pone su nombre en las fotos. Pero bueno, Ah, iba yo Liz, cerca. no, yo porque yo aquí se llama Carolina, estoy esperando que alguien conteste. Pues sí, Liz, porque realmente no sabes en la audiencia cómo te va a ir si la defensa va a sacar algo que tú no tenías conocimiento y que de repente dices, espera, a mí no me dijiste eso, no, yo no sabía esto. Claro. Entonces, como que te quedan así de que, y ahora, o sea, realmente sí hay una afectación porque después de esto piden más actos de investigación y todo así con y ahí los estás persiguiendo para que te digan la información que necesitas y Claro. Entonces, pues a mí me pero también parece, está en todo su derecho, sí, o sea, también los entiendo que es parte de su defensa, es parte de no, su. no, pero ahí le va. Está en su derecho, ahí le Ujú. va, hacer descubrimiento probatorio hasta la audiencia intermedia. Lo que no está en su derecho es, si él va a llevar medios de prueba propios, tendría que haberlo hecho del conocimiento desde la fase escrita. Mire, le voy a comprobar que lo que estoy Ujú. diciendo es verdadero, ¿no? Digo, es muy discutible, pero desde mi punto de vista sí hay una desigualdad procesal que deja en estado de indefensión a las partes. Yo lo haría ver como una nulidad relativa. Si yo fuera el MP, sin duda, licenciados, ¿no? O sea, el conocimiento de la ley te ayuda a poder discutir cuestiones que mucha gente ya da por sentados, pero que nunca debemos dar por sentados. Miren, me voy al 340. El 340 nos dice, ya vio licenciada Cecilia, actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Entonces, lo que está dejando muy claro desde el título, el 340, es cómo tiene que actuar el imputado, que desde mi punto de vista ya es acusado, en la fase escrita de la etapa intermedia. Y nos dice, dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán. Yo sé que dice podrán y que podrán no es deberán, ¿de acuerdo? O sea, no es una obligación. Pero a mí me parece que sí deja en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque primero te dice que puede señalar vicios formales al escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones de la víctima coadyuvante, ¿no? Si es que la víctima le hubiera hecho, hubiera señalado vicios formales al escrito de acusación del MP. Y si lo consideran pertinente, la defensa y el acusado requieren su corrección.
No obstante, ahí sí dice, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia. Entonces le está dando chance de señalar vicios formales tanto en la fase escrita como en la fase oral. ¿Está de acuerdo, licenciada Cecilia? Bien. Pero luego nos dice, ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. Yo entiendo ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio como que si va a presentar medios de prueba propia, tendría que hacerlo de conocimiento de las demás partes, porque aquí nos está diciendo que mediante escrito dirigido al juez de control puede decir cuáles son los medios de prueba que pretenden que se desahoguen en el juicio, pero que obviamente van a estar sujetos al contradictorio en la audiencia intermedia. Es decir, ¿qué estoy diciendo ahí? Que así como yo le puedo excluir un medio de prueba al Ministerio Público, pues el Ministerio Público le puede excluir un medio de prueba a la defensa. Ahora, evidentemente, alguien podría decir, bueno, no, pero es que él puede, hasta la audiencia intermedia, señalar cuáles son sus medios de prueba y que entonces el Ministerio Público decida si los excluye o no. ¿No le parece, licenciada Cecilia, que es dejar sin tiempo al Ministerio Público o a la víctima para que puedan hacerlo, cuando él tuvo todo el tiempo del mundo? Así es, así es. Entonces, ¿hay desigualdad procesal o no? Entonces, como yo interpreto el artículo y siempre que me peleo de esto, y me dan la razón los MPs y los defensores se me enojan, es artículo 340, actuación del imputado en la fase escrita. No es actuación del imputado en la fase oral, es la escrita de la etapa intermedia. Entonces, si en la fracción 1 le están dando chance de señalar vicios formales del escrito de acusación en ese momento o hasta la audiencia intermedia, pero en la fracción 2 no le están dando ese chance. Ahí dice ofrecer los medios de prueba que se presenten, se desahogan en el juicio. Entonces, la única manera de que él no nos hiciera del conocimiento al MP y a la víctima cuáles son los medios de prueba que pretende desahogar en el juicio, sería que él no tuviera medios de prueba propios. ¿Estamos de acuerdo? Pero si sí los trae, sí los tendría que hacer del conocimiento antes de la audiencia intermedia. Eso es lo que estoy discutiendo. ¿Vale? Doctora, Mande. perdón que interrumpa, pero incluso hay un criterio muy importante en el 2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que habla de la igualdad de armas. No sé si han tenido oportunidad de leer esa jurisprudencia, es muy buena. ¿Y habla sobre esto en específico? No. Sí, sí, habla sobre que todos, tanto la parte acusadora como la parte, bueno, todas las partes involucradas en el juicio tienen que tener las mismas facultades y de manera equitativa para perseguir y obtener los intereses dentro del proceso. Ok. Yo creo que justo esa jurisprudencia de la que nos está hablando la licenciada Giovanna podría aplicarse, ¿no? En el sentido de decirle, yo sí le diría al juez de control, ¿no? En la fase escrita, oye, si la defensa va a presentar medios de prueba propios, que diga, ¿no? En una contestación de escrito de acusación cuáles sean, que no me dejen estado de indefensión. Y apelaría a la igualdad de armas de los que habla la licenciada Giovanna, ¿no? A la jurisprudencia que existe, porque a mí me parece que no se vale que llegue a la audiencia, sí, estas son las mías, y cuando tuve tiempo de revisarlas yo, Ministerio Público, yo, víctima ofendido, ¿ya vieron cómo? Y cuando yo he preguntado sobre esto, me dicen, no, pues es que el que va a entrar a la cárcel es el acusado. A ver, esa ya es muy vieja, oigan, ¿no? Otro perro con ese hueso, pero bueno. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Que no sea la licenciada Ceci, la licenciada Giovanna, la licenciada Diana, el licenciado Edgar. Adelante. Justamente el principio que tocó la licenciada Itzel ya lo conocía, que es el de la igualdad de armas, que también en algunas ocasiones se debatió que si dejaba en estado de indefensión a la contraparte, que después tenía como la oportunidad de resarcirlo, pero también para mí violenta la defensa adecuada en caso del imputado, ¿no? Porque el juicio, pues, de alguna manera torna ventaja a quien pudo hacer descubrimiento antes. Claro, totalmente, licenciada Diana. Coincido con usted. ¿Alguien más quiere opinar? Licenciado Cristian, déjeme leerlo porque ya me olvidé de usted, ¿verdad? Igual y me está comentando y yo ni... Bueno, ahorita regreso nada más quiero ver. Ahí me está diciendo la licenciada Diana.
Uy, que me tardé de leer muchísimo cosas que me mandaron. Licenciado Cristian me dice, simplemente como los presentan, incluso ante los medios, a veces se ven súper golpeados. Está hablando de tortura, ¿no? Bien, licenciado. Y aún así, siendo obvio, a veces no pasa nada. Sí, exacto, es pura letra muerta, es difícil su aplicación, pienso yo, pero también creo que debe de darse por todos y cada uno de nosotros y los servidores públicos. Cuestión de valores y educación. Pienso que dichas instituciones son las generadoras, por ellos no las investigan. Claro, algo parecido con la Fiscalía al Combate de la Corrupción. Totalmente, que por ahí trabajó alguien que está por ahí. ¿Verdad, licenciada Diana? Bien, ya sé, licenciados. Oigan, ¿vieron lo del fiscal anticorrupción de Tamaulipas? ¿Qué tal que lo van a echar para abajo porque reprobó el examen de control de confianza? Pero sí saben las investigaciones en contra de quiénes iban. Eso es la parte mejor. Estaba investigando a 2 funcionarios de Morena. O sea, porque el primer día que vi la noticia dije, no, pues este fiscal se pasa, ¿cómo que no pasó los exámenes de control de confianza? Pero al día siguiente, en Milenio, dijeron que estaba investigando a 2 funcionarios de Tamaulipas, pero de Morena. ¿Cómo ven? ¿Podría ser que está relacionado con eso su destitución, licenciados? ¿O yo soy muy, muy, muy mal pensada? Licenciado Jesús Alfredo, lo quiero escuchar porque en toda mi clase no lo he escuchado. No he tenido el gusto de escuchar. ¿Quiere que le comente sobre el tema de las pruebas o sobre el tema de... De lo que usted quiera comentar, de lo que le interese y sepa. Sí, pues me parece muy interesante el apartado que está comentando de las pruebas, de cuando las solventa el particular o no, y que hay un procedimiento para el mismo, porque pues sin lugar a dudas va a ser parte fundamental de cuando se haga lo que viene siendo la acusación para determinar la situación jurídica del imputado. De ahí va a partir todo, siento yo, las pruebas. Claro, es correcto. Muy bien, licenciado. Licenciada Nayeli, ¿quiere decirme algo usted? Pues en lo poco que he escuchado, porque la verdad hoy mi internet ha estado fallando demasiado, me entra y sale, entra y sale. Y pues yo también, bueno, de lo último podría comentar que sí estoy de acuerdo que tiene algo que ver esa no aprobación de su examen de control y confianza con lo que estaba investigando, porque como que a Morena le gusta mucho tener el control de todo. Claro, de acuerdo. Sí, disculpe de lo demás, porque la verdad entra y sale, entra y sale. Claro, El de internet acuerdo. me falla demasiado. Licenciada, ¿y por qué no se va a un lugar donde tenga internet bueno? Para que no pierda su tiempo. Tóquele un vecino, Aquí ofrézcale. no hay, donde yo vivo, no hay internet solo celular banda ancha. Újule, qué barbaridad. Yo ya le Sí. iba a decir, cáigale un vecino, ofrézcale 10 pesos, un beso, algo para que la deje estar ahí. No se preocupe, licenciada. Aquí no hay. Entiendo Sí, su, disculpe. su problemática, no se disculpe, entiendo perfecto. Pero bueno, gracias por sus comentarios. Doctora, Licenciado Cristian, veo que me contestó realizando el acto omitido, es correcto, y luego veo que me puso, deja en estado de indefensión a la otra parte y veo el principio de una defensa adecuada, que en este caso más bien sería el principio de la, ¿no? De la defensa, o sea, de la asesoría jurídica y del MP, y viola el principio de igualdad de armas, como decía la licenciada Giovanna. Muy bien. Ok. Luego dice el licenciado, aquí nos puso la licenciada Giovanna el amparo directo en revisión que habla de la igualdad de armas. Yo le voy a tomar una foto porque a mí también me sirve, ¿verdad? Yo también aprendo de ustedes, desde luego. Gracias, licenciada Giovanna. Y luego, dice el licenciado Cristian, somos mal pensados, jajaja. Ja, ja. Ellos tienen otros datos y medios. Ya sé, fue coincidencia, dice la licenciada. O sea, está refiriéndose al Cacas, ¿no? Y lo que dice el Cacas. ¿Puedo hablar así o me van a acusar? Y luego dice el principio de igualdad entre las partes. Muy bien. Bueno, entonces me voy a regresar, ya los leí. Es que, licenciados, acuérdense que mi edad no da para que yo sea muy tecnológica, ¿verdad? Tengo problemas con eso. Pero voy a poner el código y acabamos de ver la convalidación y me regreso a hablar de tortura, ¿vale? doctora, Sí, respecto de la nulidad, yo Ujú, tengo una duda. ujú, El artículo 97 y 98 nos habla de la nulidad absoluta y relativa. Yo ujú, me acuerdo que en una clase de esta misma maestría, no recuerdo, creo que fue la doctora Alma, ujú. ella nos estaba enseñando las pruebas ilícitas y las pruebas ilegales.
Allí en estos artículos es donde encuadran estas pruebas. Claro, totalmente. Pero hay que ver, porque generalmente, o sea, si es prueba ilegal o ilícita, sería violatoria de derechos humanos. O sea, yo sí la metería dentro del 97. Perdón, dentro del, ¿qué dijimos? Sí, ¿no? Dentro de la nulidad. 98 y 99. Es que yo no me aprendo los artículos, pero sé dónde están, los busco y los encuentro. Entrarían ahí. Pero ¿estás de acuerdo, Lee, que no nada más es un tema de pruebas, también podrían ser actos? ¿Estás de acuerdo? O Sí, sea, claro. actos que no necesariamente fueran pruebas. Mira, vamos a ver la redacción, porque dice cualquier acto realizado con violación de derechos humanos. Entonces, está refiriendo a un acto que pudiera ser, ¿no? Refiriéndose a una prueba o a un acto en general, ¿no? El tema es que sea realizado con violación de derechos humanos. Si está violando derechos humanos, como los 3 ejemplos que pusimos de, ¿cuáles eran? Confesión sin la presencia del defensor, una orden, entrada a un domicilio sin orden de cateo, ¿no? O la tortura. La tortura, pues todos esos son nulos. Y yo creo que esta interpretación igual del 97 fue hecho por los jueces del caso Rubí, y entonces dice, nulidad absoluta, ya chingaron, ¿no? Aquí no se puede, entonces es nulo y no puede ser saneado ni convalidado. A mí me parece que lo que tendría que haber entrado es, sí, lo que es nulo y no puede ser saneado ni convalidado es la confesión, pero yo hablar de excepción a la exclusión de la prueba ilícita, hablar sobre descubrimiento probatorio. Si ellos hubieran utilizado ¿no? las reglas de exclusión, ¿cómo era? Perdón, la excepción a las reglas de exclusión de prueba ilícita, hubieran podido decir, pero iba a haber un descubrimiento inevitable y por lo tanto, ¿no? Sí, tenían Vamos. elementos suficientes, pero yo creo que ellos se enfrentaron a una falta de capacitación grave, a una reforma nueva. Exacto. ¿Y estás de acuerdo, Li, que hubieran dicho prueba indiciaria? O sea, no tomo en cuenta la confesión, pero el hecho de que Rubí Freire aparezcan sus restos, ¿no? Más la prueba testimonial de los que estaban en el lugar que dijeron que este joven salió y regresó. ¿Sí me explicó? O sea, tendría que ser un La tema. suficiencia y pertinencia, ¿no? De las pruebas, del Exactamente. resto de las pruebas. No me digas, licenciada, que no pudieron armar eso. O sea, y alguien podría decir, bueno, es que el Ministerio Público tampoco cooperó y pues ahí es donde yo me enojo y digo, pues ¿por qué la gente no se pone a estudiar, caray? O sea, porque si estudias, Y no lo tienes salió claro, posibilidad. porque creo que a uno de los 3 magistrados no hace mucho lo privaron de la vida. Ay, No en sé si fue relacionado con ese mismo asunto, pero leí, no sé si fue fake news, la verdad es que ya no quise indagar más porque me decepcionó mucho leer la noticia, porque también, digo, quienes aspiramos a ese puesto, pues, duele, ¿no? Saber que no tenemos una protección por claro, una sentencia que se dicta, pero pues en este caso la inexperiencia y el hecho de no estar actualizado pues, salió caro. claro, qué bárbaro. No, yo también cuando oigo eso digo, qué bárbaros. O sea, qué difícil, ¿no? Querer ser juez o ser juez y saber que se puede ir alguna resolución tuya. ¿Te acuerdas del juez que mataron que creo De que lo Toluca. mataron en Tamaulipas? El de Tamaulipas, ¿no? Que ni siquiera era de Tamaulipas. ¿Te acuerdas, licenciada? De federales hubo 2, hubo uno en Toluca y uno en Colima que mataron junto con su esposa. El de Colima. Ujú. Me estaba refiriendo al de Colima, porque el del Estado de México es uno que iba corriendo en el parque, ¿no? Ujú. No, el de Colima fue el que me impresionó mucho, porque además también mataron a la esposa y estaban ambos muy jóvenes, ¿no? Sí, el Digo, juez no que... Uriel Villegas, digo, Ajá, él dictó una sentencia a un capo importante allá en Colima sí, y sí, entraron a su casa enfrente de sus 2 hijas y lo privaron de la vida a él y a su esposa y pues hasta sí, la fecha, él es un mártir dentro de la institución del Poder Judicial de la Federación. sí, Ahorita lo están manejando como un mártir. así es. No, sí, la verdad es que a mí también me impresionó muchísimo ese caso. Me pareció muy injusto porque pues el mensaje que manda es que si quieres hacer bien tu trabajo, podría correr riesgo tu vida, ¿no? Y en ese entonces, justamente en ese año que fue en el 2020, aplicando el plan de austeridad del Toncacas, Ujú. le retiraron la asistencia de guardaespaldas, precisamente por el plan de Claro. austeridad. Me acuerdo que eso fue algo de lo que decían demasiado, ¿no? Que le habían quitado la seguridad y eso tenía que ver con que hubieran podido hacer ese atentado en su contra. Qué barbaridad. Pero bueno, gracias, licenciada, por documentarnos. Entonces, ya no hay dudas del artículo 97. Me quedé, me parece, en la convalidación, luego vimos la declaración de nulidad.
nos quedamos aquí y se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes y que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o intereses del sujeto afectado. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? Solo podrá solicitar la declaración de nulidad el interveniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiera contribuido a causarlo. Esto es muy importante, ¿no? ¿Quién va a poder solicitar la declaración? Pues la parte que está siendo perjudicado por el vicio, pero si no contribuyó a causar el vicio, si no, pues no lo puede hacer, ¿no? Bien. Entonces, pues ya me regreso de Código Penal. Era importante que viéramos la teoría de las nulidades para efectos de por qué una confesión o una declaración rendida con tortura es nula de pleno derecho. Espero que no haya dudas ya sobre este tema. Ahora me voy a seguir viendo la ley, ¿no? Todavía nos quedan unos minutos. Yo creo que los voy a dejar salir como 1:30, 1:30, dependiendo hasta dónde lleguemos. Pero para mí es importante avanzar en la ley porque quiero que la veamos toda. Como pueden ver, no estoy viendo toda la ley, pero sí estoy viendo lo más importante, ¿no? Me voy a regresar a donde me había quedado. Y si alguien quiere decir algún comentario, ya saben que a mí me gusta mucho que participen porque me doy cuenta que pues me están siguiendo y es más fácil cuando uno participa, pues aprender, ¿verdad? Doctora, si se puede, a mí me gustaría, adoro su clase porque somos una ramificación y aprendemos bastante de todo, pero si se puede, me llamaba mucho la atención el artículo, la última fracción del artículo 27, me parece, que es el que está comentando la licenciada Diana de los agentes de tránsito, en cuanto a la tortura sexual, porque tengo ahí la duda de que no especifica o no he encontrado el artículo donde especifica a qué se refiere con tortura sexual, si solamente es un hostigamiento y la imposición de la cópula, porque creo que en este caso pues no sería equitativo que se impusiera la misma penalidad a quien solamente hace un tocamiento a quien impone la cúpula. Aquí está, vamos a ver. Tortura en su... O sea, aquí el Pleno de la Suprema Corte en 2015, en una tesis aislada, pero que es del Pleno, habla de tortura en su vertiente de violación sexual, ¿no? Me parece que sí tendría que ver con una violación sexual, licenciada, la tortura sexual, pero en el caso Atenco no nada más se acreditó en el caso de violación sexual, también fue en violación equiparada, fue en abuso sexual, ¿no? O sea, se refería a tocamientos, y lo vamos a ver, se lo voy a dejar leer, no se preocupe, de hoy para mañana, son muy poquitas, son como 9 hojas, ¿no? Pero miren, vamos a leer esto a ver si contestamos la pregunta. La violencia sexual tiene causas y consecuencias específicas de género, ya que se utiliza como forma de sometimiento y humillación, que es lo que le estaba yo diciendo a la licenciada Diana, o sea, violarte sexualmente generalmente tiene que ver con temas de poder, pero si es en el marco de, o sea, de que sea una autoridad como un servidor público, como un policía, pues generalmente sí va a ser una forma de sometimiento y humillación y un método de destrucción de la autonomía de la mujer y que inclusive puede derivar en una forma extrema, ¿no?, de discriminación agravada por situaciones de especial vulnerabilidad, como cuáles, como la pobreza y la niñez, lo que implica que la víctima sufre una intersección de discriminaciones, ¿no? Sabemos que si es pobre, si es niña, si es mujer, si es, ¿no?, tiene una discapacidad, bla, bla. En efecto, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a su persona. En este sentido, en este contexto, los juzgadores deben oficiosamente analizar los casos de violencia sexual que se les presenten con perspectiva de género, lo que conlleva el reconocimiento de un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza, por lo que deberán atender a la naturaleza de la violación sexual, la cual por sus propias características requiere medios de prueba distintos de otras conductas, otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima dada la secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la existencia de pruebas gráficas o documentales, evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima de conformidad con la naturaleza traumática de los hechos, así como de otros factores que pueden presentarse, tales como obstáculos en la expresión, la intervención de terceros o el uso de diferentes idiomas, lenguas,
o interpretaciones en las traducciones, tomar en cuenta los elementos subjetivos de la víctima, entre otros la edad, la condición social, el grado académico, la pertenencia a un grupo históricamente desventajado, a fin de establecer la factibilidad del hecho delictivo y su impacto concreto, y sin utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistentes. Me parece que su pregunta fue, ¿qué diferencia había entre violación sexual y abuso sexual, ¿no? En este caso está hablando esta tesis del Pleno de tortura en su vertiente de violación sexual y dice, tiene que realizarse con perspectiva de género. Ahora, licenciada Giovanna, le pongo la otra tesis de una vez. Violación sexual, caso en que se subsume en un acto de tortura. Tal vez esta conteste más su pregunta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la violación sexual se subsume en un acto de tortura cuando el maltrato reúne los siguientes elementos. 1, es intencional. 2, cause severos sufrimientos físicos o mentales. 3, se comete con determinado fin o propósito. Entonces, si se fija ambas, o sea, en ambas, el Pleno de la Suprema Corte está hablando de violación sexual cuando se trate de un acto de tortura. O sea, está dejando fuera todas las demás. O sea, yo sí entiendo que se está refiriendo únicamente a violación sexual, ¿no? ¿Y qué nos está pidiendo? ¿Qué elementos? Una, que sea intencional. 2, que cause severos sufrimientos físicos o mentales. Y 3, que se cometa con determinado fin o propósito, que eso podríamos incluirlo dentro de la humillación, ¿no? La discriminación, etc. Al respecto, debe señalarse que por lo que hace a los severos sufrimientos ejecutados intencionalmente, la violación sexual constituye una experiencia sumamente traumática que tiene graves consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada, tanto física como emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Por lo tanto, se colige que el sufrimiento severo de la víctima es inherente a la violación sexual, aun cuando no existe evidencia de lesiones o enfermedades físicas, pues es claro que las víctimas de tales actos también experimentan severos daños y secuelas tanto psicológicas como sociales. Finalmente, por lo que hace al tercero de los requisitos, se desprende que la violación sexual, al igual que la tortura, tiene como objetivos, entre otros, intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre, en el entendido de que una violación sexual puede constituir tortura, aun cuando consista en un solo hecho o ocurra fuera de las instalaciones estatales, toda vez que los elementos objetivos y subjetivos que califican un acto de tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde se realiza, sino, como se ha precisado, a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a su finalidad. Entonces, usted misma contésteme, ¿se estará refiriendo únicamente a violación sexual o se está refiriendo a abuso sexual? Yo creo que se está refiriendo a violación. Me llama mucho la atención la primera condicionante que dice que tiene que ser intencional. Nunca he escuchado de una violación culposa. Bueno, pero se está refiriendo más a la tortura, ¿no? O sea, porque acuérdate que es meter el tema de la violación dentro de la tortura. O sea, la razón por la que te están violando no es nada más un tema de violación, sino es una manera de torturarte. ¿Me explico, licenciada Giovanna? Por eso Y que involucre la dignidad, ¿no? humana. Bueno, sí. que de por sí ya le involucra en un tema de violación, pero en este caso sea por un tema de, no solo de un sometimiento a la víctima para satisfacer sus necesidades Exacto. fisiológicas, sino que también involucre un tema de discriminación, que involucre un tema de sometimiento por cuestiones de género, por cuestiones de... Sí, me quedó claro. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que tanto la Ley General de Tortura como el caso Atenco, que quiero que lean, habla de violencia sexual. O sea, mira, artículo 27, no de violación, sino de violencia sexual. Las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en una mitad cuando
la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual. Entonces, licenciada Giovanna, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se está refiriendo a violación sexual? No estoy hablando de las tesis del Pleno, estoy hablando de la ley. ¿O incluye cualquier forma de violencia sexual? No, yo creo que aquí está incluyendo hostigamiento, acoso, abuso y violación. Exacto. Entonces, y tiene lógica por esto que le digo yo de Ayotzinapa. Obviamente la violación sexual es más grave y yo creo que así va a ser valorada, ¿no? A la hora de individualizar la pena, pero en el caso Atenco, a mí me impresionó, lo tienen que leer, no sé si alguien de ustedes ya lo haya leído, el que no lo ha leído, por favor, vamos a leer porque les va a impactar lo que hicieron estos policías, o sea, qué bárbaros, ¿no? Qué manera de humillar. O sea, más allá de los tocamientos, lo que les decían, la forma en la que se los decía, cómo intervenían dos o tres, mientras violaban a uno, otros dos veían, ¿sabes? O sea, de verdad patético, patológico, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero el Estado de México es uno de los lugares donde más violaciones se cometen. O sea, no sé qué pasa con la cultura en el Estado de México. Yo creo que hay demasiado machismo, porque lo que sí les puedo decir, y es un hecho, es que ayer o antier vi en las noticias que es uno de los lugares donde más violencia sexual existe. Y, por ejemplo, ayer hubo una cuenta de Twitter que se pidió que se cerrara porque estaban subiendo imágenes en el Estado de México de mujeres, o sea, acosadas. El cuate llegaba y les tomaba una foto saliendo del gimnasio, entrando al gimnasio en la calle y luego en el Twitter decía, me gustaría saber quiénes son estas mujeres. O sea, qué horror. Es un tipo nefasto. Entonces, obviamente están investigando la cuenta de Twitter para poder pedir que se dé de baja porque ya el acoso sexual inclusive se refleja en las propias redes, ¿no? Terrible, ¿no creen? ¿Cómo ven esto? Bueno, entonces vamos, ¿alguna duda, licenciados? Licenciada Giovanna, licenciado, ¿quieren comentar algo? Licenciado Jesús Alfredo, licenciada Dianita, licenciada Cecilia, licenciada Nayeli, ¿alguna duda? Licenciado Cristian, licenciado Jesús Alfredo. ¿Dónde podemos encontrar el caso Atenco que comentan? ¿En Ah, internet? yo ahorita se lo voy a pasar con la licenciada Lucy o con la licenciada Ashley. No se preocupe, yo se lo mando, ¿va? Pero las cosas que yo mando, Gracias. léanlas, porque luego nada se las mando y mis pobres sentencias duermen el sueño de los justos, nadie las pela, nadie las lee, nadie me respeta, como, ¿no? A Barney, o sea, léanlas. Yo les pido de favor que ¿cómo se llama? Sentencia del caso Atenco versus México, lo echen un ojo. Son como 9 hojas, licenciados. Es más, miren, se las busco de una vez para que las vean, ¿no? Y vean qué bonita sentencia. Y ahorita seguimos viendo la ley, porque a mí me interesa mucho que mañana podamos discutir sobre este caso. ¿Por qué tengo estos casos? Porque se les di clase a la Fiscalía de Ayotzinapa y uno de los casos que vimos fue el de Atenco. Ya me equivoqué Mire, y acabo de proporcionárselo inclusive a mis alumnas, a la fiscal de feminicidios en Querétaro, que tuve el gusto de darles clase hace como 2 semanas. Y pues ya no lo encuentro, ¿verdad, licenciado? Pero déjenme pensar dónde puede estar. Investigación de delitos de género, análisis de contexto, caso Atenco. Aquí está. Mujeres Atenco versus México, aquí está. Licenciado Jesús Alfredo, todo lo que ustedes me pidan, yo con muchísimo gusto lo voy a proporcionar. Yo la verdad es que ya les dije desde el día 1 que el que lee sabe y el que no lee no sabe. Miren, aquí está. ¿Cuántas hojas son? 9. Así o más barco yo, ¿no? Léalo, por favor, se los mando yo con la licenciada Ashley o con la licenciada Lucy o con las dos, para que alguna de ellas me haga favor, ¿no? De podérselos compartir. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México. Y este es un resumen oficial emitido por la Corte, ¿no? En la sentencia del 28 de noviembre de 2018. Entonces, me interesa sobre todo que vean los hechos para que vean cómo hubo esta tortura sexual, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí, la escucho. Adelante. También creo que respecto a violencia sexual, a tortura sexual, perdón, pues el Ajá. caso de Acteal del 2095, Así es. 97, no recuerdo bien, creo que Ajá. también podría ser un excelente ejemplo.
Y del caso Acteal hay incluso videos en YouTube, bueno, documentales en YouTube que tienen imágenes sumamente crudas, pero pues sería un buen pasatiempo, unos 3, 4 minutitos para verlo. Claro que sí, licenciada. Entonces, miren, aquí están todas las víctimas, todo lo que les hicieron. Luego, como además los médicos, o sea, los médicos los perdimos. ¿Por qué? Porque no documentaron la tortura, ni las violaciones, ni nada, ¿no? O sea, fatal. O sea, porque no nada más fue un tema de los policías, también fue de los peritos, de los médicos legistas. No, bueno, ahí sí, quién no intervino, no? Miren, concluyó que la investigación de la tortura y violencia sexual cometida contra las mujeres víctimas del caso no fue conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará y por el contrario se caracterizó por un trato estereotipante y revictimizante, lo cual violó el deber de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención. Finalmente, el tribunal consideró que como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las 11 mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia. Entonces, bueno, licenciados, pues es la parte sencilla, ¿verdad? Es como el resumen. Entonces, con mucho gusto, ahora que termine la sesión, yo se lo doy a la licenciada Ashley o a la licenciada Lucy para que se los comparta a ustedes, porque la idea es que lo leamos para mañana, licenciados. Si quieren, ahorita no, pero pues después sí tómense un tiempito para leerlo. Yo creo que les va a dejar muy claro todo el tema de tortura sexual, ¿no? Bueno, regreso a la ley. Porque como les había dicho, para mí lo más importante es que ustedes conozcan bien la ley. Digo, lo poquito que podamos ver entre hoy y mañana, pero yo creo que sí ya vamos a acabar la ley. Si puedo, vemos algo del protocolo que existe, ¿no? Entonces esto ya lo vimos, ¿no? El delito de tortura se investiga y se persigue de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial. El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para el delito de tortura son imprescriptibles. Entonces, el delito de tortura, al igual que el de desaparición, al ser un delito de lesa humanidad, pues nunca prescribe. No constituyen causas de exclusión del delito de tortura, o sea, nadie podría decir yo estaba obedeciendo órdenes, estaba siguiendo las instrucciones de mi superior jerárquico, ¿no? Que dispongan, autoricen o alienten la comisión de este delito. Entonces alguien, oye, pero es que yo torturé porque mi jefe me dijo. No puedes hablar de eso porque las órdenes de un superior jerárquico de cometer el delito de tortura, pues sabemos que son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlo y no nada más de desobedecerlos, tienen el deber de denunciarlas, ¿de acuerdo? Bien. Tampoco se puede decir como una causa de justificación o excluyente de responsabilidad del delito de tortura el que existan o se invoquen circunstancias especiales o situaciones excepcionales. O sea, que el ejército dijera, es que estamos en tiempo de guerra, hay una invasión, hay un peligro inminente, hay perturbación grave de la paz pública, hay un grave peligro, hay un conflicto armado, hay inestabilidad política, nos da igual, se suspendieron derechos, nos da igual. Nunca se puede cometer el delito de tortura, ya lo habíamos dicho, ¿no? Hay una prohibición absoluta a cometer este delito. Me voy al servidor público vinculado a proceso por el delito de tortura, se le va a imponer prisión preventiva. Se está refiriendo a prisión preventiva oficiosa, cuando se actualice alguno de los supuestos contemplados en el artículo 19 de la Constitución y de conformidad con lo que dice el Código, ¿no? Al servidor público que siendo investigado vinculado a proceso por el delito de tortura y que por razón de su encargo o influencia puede interferir u obstaculizar las investigaciones, pues tendrán que aplicársele las medidas cautelares, ¿no? Incluidas, o sea, en el código, incluida la suspensión del cargo. O sea, si el señor va a ver sobre su propia investigación en el tema de un delito de tortura, pues señor tendría que aplicársele esta medida cautelar y suspendérsele del cargo para efectos de que no intervenga, no interfiera, no obstaculice las investigaciones. Bien. Adicionalmente a esto que estamos señalando, se van a adoptar las medidas administrativas y provisionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones, ¿no?
No se vale que le den un indulto, una inmunidad, una amnistía, ¿no? Ninguna figura análoga que tenga estos efectos. Esto también es importante, ¿no? No se va a considerar tortura los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que únicamente sean consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente o las inherentes o incidentales a estas, es decir, si alguien te detiene y te aplica un candado, ¿no? De mano o todo lo que viene en esta ley, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, ya se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo se llama esta ley que es relativamente nueva que habla ¿no? del uso de la fuerza, ¿no? Esta ley nacional del uso de la fuerza, pues obviamente te dice qué sí puede hacer la autoridad en términos de cómo va a detener, ¿no? A alguien. Evidentemente, si la medida es legal, si es impuesta por una autoridad competente, ¿no? Y derivan de este uso legítimo de la fuerza, ¿cómo vamos a saber si actuó en uso legítimo de la fuerza o no? Pues muy simple, nos vamos a la ley, ¿no? Además es una ley que ya le aplica también a estados, municipios y federación. ¿Alguien conoce o ha leído esta ley del uso legítimo de la fuerza o les gustaría que la pudiéramos ver también mañana? Yo la he manejado, la he visto, pero por los IPHs que hemos trabajado, ellos le tienen que especificar cuáles son los usos de las fuerzas que ellos utilizan. No sé cómo le dicen sus 3 esferas, no sé cómo le dicen ellos que son Sí, sí. la aplicación, o sea, de la primera instancia, segunda instancia y shalala. Pero sí he tenido la dicha de leerlo y es muy, muy interesante porque puedes ver la forma en la que ellos están protegiendo, porque pues sí había muchos casos de tortura por el hecho de que ellos usen la fuerza pública para poder de someter al detenido. Claro. No sé, licenciada Ceci, si usted se acuerde de este caso de la mujer policía que mató, ¿se acuerdan? A una mujer guatemalteca en Quintana Roo, creo que fue en Quintana Roo. ¿Se acuerdan de este caso o no? Licenciados, que no leen las noticias. Les voy a poner la noticia porque fue muy buena y me gustaría que discutiéramos qué pasó ahí. Si hubo un exceso en el uso de la fuerza o... Miren, no me acuerdo exactamente del nombre de esta mujer, pero me acuerdo que creo que era una mujer hondureña o guatemalteca. Mira, voy a poner. Dijeron que era un feminicidio. Desde mi punto de vista no fue un feminicidio. Feminicidio de mujer en Quintana Roo por mujer policía, a ver si así me lo da. Porque mi cerebro, ¿verdad? No da para saberme todos los nombres, no me pidan tanto, ¿verdad? Victoria, ¿ya vieron? El feminicidio de Victoria cometido por policías en Tulum. Fue un caso muy sonado hace pues no es tan vieja la noticia, licenciados. Miren, vamos a ver. ¿Ahí la están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. El feminicidio de Victoria cometido por policías en Tulum sigue sin condena. Pues es que el tema es que desde mi punto de vista no es un feminicidio. Me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan de este caso, porque me parece que no hay feminicidio. Miren, a un año el proceso por el feminicidio de Victoria se encuentra en etapa intermedia y sin audiencia. Las recomendaciones de CNDH parcialmente cumplidas y los policías sin sanción. Aquí pusieron policía asesina. El paraíso huele a sangre porque fue en Tulum. Y aquí está, ya vieron la foto, los derechos humanos no tienen fronteras, porque esta mujer... bueno, a ver, les explico cómo fue el tema. Esta mujer me parece que iba a denunciar o había denunciado a un cuate que había abusado sexualmente de su hija menor y obviamente esto tampoco ha tenido una condena. Después Victoria entró a un Oxxo, a una tienda de conveniencia y parece que escandalizó en la vía pública. Eso dio lugar a que esta mujer policía le diera muerte porque le aplicó una llave y se la aplicó mal. O sea, es donde uno dice, pues que no podrán aprender a poner llaves buenas. O sea, si yo fuera policía, pues aplicaba mi llave, pero conforme a lo que me enseñaron, no conforme a lo que se me da la gana, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice. Tulum, Quintana Roo. Victoria Esperanza Salazar Arriaza, migrante refugiada en México, originaria del Salvador, fue detenida y luego sometida hasta la muerte por policías de Tulum, Quintana Roo, el 27 de marzo de 2021. Ni siquiera es tan viejo el caso. Una policía mujer, de los
4 que asistieron al reporte por alteración del orden del espacio público, la inmovilizó, tendió en el piso y colocó una rodilla sobre su nuca hasta su último aliento. A un año de ello, uno de los más graves actos violatorios de derechos humanos recientes en la entidad, el proceso penal sigue empantanado por la burocracia del Poder Judicial generada por las medidas sanitarias derivadas del COVID, asegura su defensa. José Luis Gutiérrez Román, director general, este fue mi maestro en JIVO en el doctorado, en Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la asociación civil que lleva el caso, detalla que existen 2 carpetas de investigación del caso, una por el feminicidio de Victoria y otra por el abuso sexual que presuntamente cometió la entonces pareja de la víctima mortal a su hija menor, ambas sin condenas. Largas en el proceso. El proceso por el feminicidio de Victoria, detalló Gutiérrez Román, se encuentra en etapa intermedia y sin audiencia, puesto que se ha diferido hasta en 3 ocasiones. Qué bárbaro. Lo que se hace al día siguiente es que van los elementos de la policía municipal a declarar. Ahí son detenidos. Hay una audiencia de control de la detención donde se califica de legal su detención y se les imputa, es decir, se les informa de qué se les está acusando, de feminicidio y por qué. Terminando, se les vincula a proceso, se les dicta prisión preventiva oficiosa por 2 años como medida cautelar por el tipo de delito de que se trata y se dan 4 meses para el cierre de investigación. En agosto pasado se cerró el proceso de investigación y la defensa solicitó una ampliación de 2 meses más para acreditar la teoría del caso. En septiembre inició la etapa intermedia donde la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la defensa hacen sus acusaciones. En principios de octubre se abrió la audiencia intermedia, sin embargo, su celebración se ha aplazado. La primera cita audiencia se suspendió ante la ausencia de la policía y su abogado de oficio, que asesinó a Victoria. La segunda porque faltaron abogados de los procesados y una tercera porque no había salas ni jueces disponibles en los juzgados orales de Tulum donde se lleva el proceso. ¡Qué bárbaros! Y así ha pasado mucho tiempo hasta prácticamente la última que tuvimos el pasado martes, que también se difirió por días inhábiles, de lo cual por ciento no nos notificaron. En ese periodo la contraparte apeló la vinculación a proceso y tramitó amparos sin que hasta ahora se haya resuelto el asunto de fondo. Quizá, aventura Gutiérrez, el juez ha alargado el proceso a fin de evitar la reposición del proceso si el recurso de los elementos de seguridad rinde frutos. No se ha podido cerrar este ciclo y para la familia es muy lamentable. Aunque en mi experiencia el proceso va en tiempo, sobre todo considerando que son varios los perpetradores que seguramente quieren hacer tiempo para que se resuelva el amparo que interpusieron. La otra carpeta de investigación por abuso sexual cometido por la entonces pareja de Victoria, perpetrado contra una de sus hijas, también se ha atorado. Hay un antecedente, uno de violencia sexual cometido por la pareja de Victoria, la hija menor, lo que implicó que se abriera una carpeta de investigación el 6 de marzo de 2021, carpeta que hasta que no pasó lo de Victoria, o sea, el lamentable feminicidio, se judicializó, se judicializó. Tan es así que el número de expediente administrativo en el Poder Judicial es más reciente que el de feminicidio. Eso es muy grave. Feminicidio y recomendación incumplida. El 27 de marzo de 2021, 4 elementos de la policía de Tulum detuvieron a Victoria tras un reporte de alteración del orden en espacio público. Victoria había ingresado en un Oxxo ubicado sobre la carretera 307 en el pleno corazón del destino turístico en estado alcohólico. En medio de un episodio psicótico, Victoria tomó un garrafón de la tienda, fue interpelada por los vendedores y luego salió a la calle. Fue ahí que los elementos le dieron alcance y la sometieron sin que ella hubiera puesto resistencia. Uno de los peritos que participó en la diligencia, quien solicitó el anonimato, recuerda que se realizó una autopsia y se tomaron rayos X, que revelaron una fractura en las vértebras que sostienen a la cabeza. Ahí, con la precisión de la rodilla del cuerpo de seguridad, Victoria murió. Es un caso de uso excesivo de la fuerza, pero al que se suma el racismo y la xenofobia, enfatiza Gutiérrez Román. Eso de ninguna manera le hubiera pasado a una extranjera, a una turista de Europa o de Norteamérica, dice el abogado al recordar que Victoria provenía de un contexto de violencia previa en su país de origen. Victoria dejó Sonsonete en El Salvador junto con sus hijas en 2016. Viajó a Tapachula, Chiapas, donde solicitó refugio por razones de género, el cual fue concedido 2 meses y medio después por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y con el que el Instituto Nacional de Inmigración le pudo expedir su visa temporal por razones humanitarias. A Tulum llegaron en 2018 a la colonia irregular 2 de octubre, donde vivían en hacinamiento y en condiciones más precarias. En este ambiente, la entonces pareja de Victoria había abusado de una de sus 2 hijas con las que había arribado, razón por la que días antes de morir, el 6 de marzo, Victoria interpuso una denuncia en contra de su pareja de nacionalidad mexicana.
Al regresar, la pareja la increpó y levantó un reporte por el que fue detenida por primera vez la migrante por causar desorden público y porque estaba en estado de ebriedad. Es cuando intervino la Procuraduría de Defensa de Niños, Niños y Adolescentes de Quintana Roo para extraer a la menor abusada y trasladarla a sus instalaciones, donde permaneció hasta después del feminicidio de su madre. Un día después de la muerte de Victoria, la otra hija huyó y se levantó una alerta Amber para localizarla, lo que finalmente pasó días después. Lo que siguió fue la repatriación del cuerpo y el retorno de las dos hijas a El Salvador, donde se encontraron con su abuela y su tía. El 24 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien atrajo el caso, emitió la Recomendación 34-2021, que incluía la reparación integral por los daños causados y que se otorgara atención médica, psicológica y tanatológica a familiares, así como un curso de capacitación obligatoria en materia de derechos humanos al personal de seguridad. Esta se encuentra parcialmente cumplida. Actualmente, las hijas de Victoria reciben atención psicológica de parte de la Comisión Ejecutiva y del Instituto Municipal de la Mujer, a través de herramientas. En tanto que el punto 4 de la recomendación no se ha cumplido, dado que no hay sanciones administrativas para ninguno de los policías que participaron en el asesinato. La policía de Tulum ha acumulado quejas en los últimos años. De acuerdo con la comisión, se registraron 50 quejas por violación a los derechos universales. Las violaciones a derechos humanos de parte de los policías se han dado pese a que la mayoría de los elementos cuenta con certificado único policial, para el que las personas tienen que aprobar un examen de control de confianza, acreditar el curso de formación inicial de 53 materias y 580 horas, otro más práctico y una última evaluación de desempeño. De acuerdo con datos oficiales, en 2018 una sola persona tenía certificado único policial en Tulum. Sin embargo, para 2021 la cifra escaló hasta 115. De hecho, 3 de los 4 policías que participaron en el delito contra Victoria, incluida la mujer, estaban certificados. ¿Ok? La ONUDH, luego del caso, brindó asistencia técnica a la Policía de Quintana Roo para mejorar la capacitación. El caso causó indignación a nivel mundial e incluso desencuentros con el gobierno de El Salvador. ONU Mujeres fue una de las organizaciones que condenó profundamente el asesinato de Victoria. A ver, ¿quién me dice? En este caso hubo un feminicidio. ¿Quién me dice qué delito se cree que se cometió en este caso? Ya les leí el caso, licenciados. Ya podrían decir. Doctora, mande. De manera personal, no considero que sea un feminicidio. Inclusive, tampoco estoy muy de acuerdo ni coincido con el hecho de que haya sido algún tipo de homicidio por razón de discriminación. Creo que a lo mejor esta policía había aplicado anteriormente esta llave. No creo que haya sido tan nueva y no todos los cuerpos resisten igual. Entonces, yo creo que más bien se le pasó la mano a la policía. No creo que tenga que ver con algún tipo de razón de género ni de discriminación. De manera muy personal. Oye, Alic, pero contésteme entonces, ¿dónde lo clasificas, licenciada Diana? ¿Cómo clasificas el hecho típico? Homicidio por exceso de fuerza pública. Pero entonces, ¿es doloso o es culposo? Híjole, doctora, es que la verdad no, con temor a equivocarme, yo lo clasificaría como doloso. Ok, muy bien, gracias, licenciada Diana. Me gusta lo que opina. Yo Licenciada pensaría que es Giovanna, usted culposo. dice, a ver, lo escucho, licenciado Jesús Alfredo, ¿qué delito se cometió? Para mí sería homicidio culposo, no feminicidio, porque no había una relación entre la policía y esta persona, ni la mató por el hecho de ser mujer, simplemente en el exceso de sus funciones y por una indebida técnica, fue que falleció otra persona. Para mi ver, o la mejor opinión de ustedes, es culposo. Claro. No, muy bien. Coincido con usted totalmente en que no es un feminicidio porque no se actualiza ninguna razón de género, para empezar. Pero a ver, explíqueme, y coincido con usted, por qué es culposo. ¿Lo Porque hizo a propósito? ¿La quería matar? sí, no hubo dolo ni la intención de, supongo, o sea, toda vez que inclusive se dio cuenta que estaba siendo grabada, entonces fue mala técnica y poca pericia por parte de ella. Bien. Es como dice la compañera, si esa llave se le había aplicado, por ejemplo, a un varón o a alguien, no sé, con otra resistencia, no tuvo mayor repercusión, pero en este caso, pues su cuerpo desgraciadamente no resistió esa llave, y fue, a mi vez fue lo que pasó. Bien, yo coincido con el licenciado Jesús Alfredo y con la licenciada Diana en el sentido de que no es un feminicidio y me parece que estamos en presencia de un homicidio culposo.
Así es. ¿Alguien Reformulo, tiene otra doctora. idea? Mande. Perdón, reformulo, también considero que es un delito Culposo. culposo. Bien. Licenciada Cecilia, licenciada Giovanna, licenciada Nayeli, ¿me quieren decir ustedes qué consideran? Porque yo soy muy respetuosa de su punto de vista mientras lo justifican. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, Lick. Yo lo considero como un homicidio culposo porque, y como comenta el compañero, está siendo grabada y hay fotografías donde se ve que está haciendo la llave. Realmente no tuvo la intención de matarla, no tuvo la intención de hacerle algún daño Claro. más allá de quitarle la vida. Entonces, Ahora esa sí es la que, técnica a lo mejor en la que no debió de haber sido adecuada y llevar a cabo ¿cómo se llama? La llave, pero pues no la considero feminicidio. entonces fíjense que estuvo bien chistoso porque todo el mundo ya sabe, ¿no? Cuando un caso se vuelve mediático, todo el mundo quiere ver el feminicidio. Oiga, no, pues ahí no hay feminicidio. Ahí lo que hay es un homicidio culposo por una policía o sea, perdón, pero de policía tiene lo que yo de rusa, ¿verdad? Que lo hizo fatal. O sea, que tendría que haber tenido la técnica y decir, bueno, si es mujer, tal vez la tengo que aplicar con menos fuerza que un hombre, ¿saben? Yo sí creo que hay también un tema, o sea, yo tampoco creo que se advierta la discriminación porque pues la policía no necesariamente tiene que saber que es una mujer que es del Salvador, ¿no? Y coincido en eso con la licenciada Diana. Pero en lo que sí veo discriminación es en haber visto una mujer quizá de bajos recursos en la que me puedo ensañar, ¿saben? Licenciada Giovanna, la escucho. Híjole, estoy haciendo un análisis del artículo 89 bis del Código Penal de Quintana Roo, que es el que marca el tipo penal del feminicidio. Ujú, Creo que hubo una confusión respecto a la denuncia que hizo del marido, ujú, pero en este caso yo coincido con todos ustedes porque ninguna de las fracciones se encuadra en el actuar del policía, ujú. porque no hay una sola en la que incluso nos especifican que es para el Código Penal las razones de género. Ujú, Coincido que no fue feminicidio, fue un homicidio culposo, efectivamente, con sus respectivas agravantes. claro. Digo, les digo que yo sí, gracias licenciada Giovanna, yo sí puedo ver ahí como un tema de discriminación que no aplicaría para que se volviera feminicidio, pero sí quizá en el sentido de que es como, bueno, es que yo soy la mujer policía y tú eres una borracha o tú eres una mujer de escasos recursos, ¿saben? O sea, como si sí pudiera haber un agravante en el tema de la hazaña, o sea, como, ¿no? De homicidio, bueno, aunque el tema de la hazaña sería calificado, ¿saben? Entonces no, tal vez sería entonces nada más culposo. Yo creo que el agravante sería que fue cometido por una servidora pública, ¿no? Exacto, el agravante tendría que ser por servidor público, exactamente, pero no. Doctora, Sí, muy y bien, con licenciada. mucho respeto Ujú, a su opinión, yo difiero un poco en el sentido de que la discriminación pueda encuadrarse en la conducta del sometimiento hacia ella, porque claro, siendo muy realistas, los policías mexicanos actúan igual, hombres, mujeres, mexicanos, hindús, de cualquier forma, sería muy difícil como acreditar esta parte de que sí porque eras salvadoreña o porque eras mujer o de escasos recursos, porque claro, generalmente los policías actúan abusivamente en general, ¿eh? claro. Tal vez podremos decir que hubo un exceso en el uso de la fuerza, ¿sabes, Lick? Y tomar en cuenta por qué. Pero estoy de acuerdo que para efecto de la clasificación del delito, pues solamente sería un homicidio culposo que se agrava por la condición de servidor público de la mujer policía, como dijo la licenciada yo. Bien, licenciados, ¿algo más que agregar? Me dio muchísimo gusto verlos el día de hoy. Les mando con la licenciada lo que quiero que lean y nos vemos el día de mañana. ¿Les parece bien? Cuídense, que tengan un bonito sábado. Me dio mucho gusto. Gracias, doctora. Bonito fin. Cuídense, bye. Gracias, Lick. Gracias. Hasta luego, doctora.